Bueno, pues miren, la vez pasada empezamos a ver este tema de las cláusulas nominales abstractas, que de lo que viene ya en el resto del artículo de Frege, es el tema que, por lo menos en filosofía del lenguaje, pegó más duro. Es uno de los temas, digamos, que fueron muy retomados, en primer lugar por Russell. Sí, nada más que Russell, en vez de llamar a esto cláusulas nominales abstractas, las llamaba oraciones de actitudes proposicionales. En realidad la cláusula nominal es más bien una parte de la oración de actitud proposicional, ¿no? Es la oración que viene pegada con el que, cuando decimos, por ejemplo, María dijo que estaba lloviendo. Esa es la cláusula nominal abstracta. Y a toda la oración completa Russell la llamaba oración de actitud proposicional. Y así fue conocida en la filosofía del lenguaje posterior a Frege. Digamos, predominó la nominación que le dio Russell a este asunto. Entonces, pues lo que más de este artículo pegó duro, digamos, en la filosofía del lenguaje posterior a Frege, pues fue en general esto del sentido, el tema en general del sentido y la denotación. El sentido y la denotación en general, ¿no? Pero también en particular en los nombres propios genuinos. Eso se discutió mucho. Pues en las descripciones definidas, estas oraciones de actitudes proposicionales. Y también se llegó a discutir mucho en un tiempo la idea de Frege de que en la cláusula nominal abstracta la denotación o el Bedeutung, lo que llamaba Frege el Bedeutung de la cláusula nominal, es el sentido que originalmente expresa la oración fuera del contexto actitudinal. Y aparece un sentido indirecto como sentido de la cláusula nominal abstracta. O sea, esta distinción entre sentido directo, sentido indirecto, denotación directa y denotación indirecta que sale en las cláusulas nominales abstractas, eso fue muy discutido y en general la postura de Frege pues fue muy criticada, aunque él abrió esta temática, digamos, a la filosofía posterior a él, a la filosofía del lenguaje posterior a él. En realidad él abrió estos temas, pero sus teorías fueron muy criticadas, ¿no? Y creo yo muy mal comprendidas además. Entonces, fíjense, bajo este tema de la cláusula nominal abstracta, pues Frege incluye como casos particulares varios verbos de actitudes proposicionales. Da una lista un poco larga. Él nos dice que oraciones en las que figura el verbo decir, pero también los siguientes, ¿no? Bueno, aquí viene la lista al principio de la página 15, segundo renglón, ahí da una larga lista. Dice, eso sucede, lo que sucedió como lo que vimos la última clase con estas cláusulas subordinadas que son introducidas por dice. Entonces están verbos como decir, oír, opinar, estar convencido, inferir.
Y más adelantito dice que la situación es un poco más compleja con verbos como conocer, saber, creer. ¿Se acuerdan? Vimos un ejemplo sobre Copérnico con el verbo creer, ¿no? Y la lista continúa al final de la página 15. Dice que lo mismo sucede con parece que esa expresión parece que se puede reducir a me parece que o yo opino que. Y dice la situación es similar, dice Frege, en el caso de expresiones tales como alegrarse, lamentar, aprobar, censurar, esperar que, temer. Y fíjense, Frege da un ejemplo muy interesante con el verbo temer, como para ejemplificar el caso, ¿no? Y más adelante da un ejemplo en el párrafo siguiente con inferir qué. Puedes leer el ejemplo de Wellington, Jesús, viene al principio de la página 16. Cuando Wellington, hacia el final de la batalla de Waterloo, se alegró porque los prusianos estaban en camino, el fundamento de su alegría era una convicción. Si se hubiera engañado, no habría dejado de alegrarse en tanto durase su creencia. Antes de haber tenido la convicción de que los prusianos estaban en camino, no podría haberse alegrado de ello, aunque los prusianos viniesen realmente. Bueno, pues ahí está ilustrando Frege qué pasa con estas actitudes, cláusulas de actitudes proposicionales o cláusulas nominales abstractas, como las llama Frege, ¿no? Es un buen ejemplo. Vamos a decir que ahí el fundamento de la alegría de Wellington pues era una creencia o una convicción, como dice aquí Frege. Si no hubiera creído él de que los prusianos estaban en camino, no se habría alegrado, porque ese era, dice, el fundamento de su alegría. Y si hubiera sido cierto que los prusianos estaban en camino, si él no lo hubiera creído, pues tampoco se habría alegrado. Dice, el fundamento de la alegría de Wellington era una creencia, no un hecho. Digamos, no un hecho más allá de la creencia, digamos, ¿no? Ajá. Sí, una creencia podríamos decir, ¿no? Estaba convencido de esa creencia él. Y ese era el fundamento de su convicción. Ok. Bien. ¿Se acuerdan? Otro verbo de ese tipo es mentir. Y ese el ejemplo lo pone al pie de página. Con ese terminamos la clase pasada. Entonces, una cosa que yo ya no mencioné la vez pasada, pero que es importante en este contexto. Decimos nosotros, por ejemplo, que las palabras lógicas, esas que estudiamos en el primer semestre de lógica, como la y, o, no, sí, entonces, sí, solo sí, esas palabras lógicas decimos que son veritativo-funcionales o que expresan funciones de verdad. Y eso se ilustra muy fácilmente. Creo que esto no está bien puesto en el inicio. Sí, no lo había puesto bien. Bueno, entonces decimos, por ejemplo, llueve y truena.
¿Se acuerdan? En lógica, pues nosotros la podemos, simbolizamos la I y le hacemos una tabla de verdad a esto. Y decimos, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Si es verdad que llueve y es verdad que truena, la conjunción de las dos es verdadera. Cuando alguna es falsa, aquí están los 4 casos posibles para cada uno de los valores de verdad de ambas oraciones, ¿no? O las dos son verdaderas, o la primera es verdadera y la segunda falsa, o al revés, o las dos son falsas. Entonces el carácter, digamos, de función de verdad o veritativo funcional radica en que el valor de verdad de toda la oración compuesta es una función del valor de las oraciones simples componentes. El valor de todo el compuesto está en función del valor de los componentes. ¿Sí? Y eso lo vio Frege con toda claridad. Y Frege también se dio cuenta de algo que yo creo que no enfatizó mucho, pero es que cuando afirmamos una conjunción, en realidad estamos afirmando ambos conjuntos, cada uno de ellos. Y cualquier afirmación es verdadera si todo lo que es afirmado es verdadero. Y de ahí sale la tabla de verdad. Como cuando afirmamos una conjunción, afirmamos todos y cada uno de los conjuntos. Esto solo tiene un caso de verdad y es cuando los dos son verdaderos. Es el único. Y eso depende, repito, de que cuando aseveramos algo, la verdad de lo aseverado depende que sea verdadero todo lo aseverado, todo lo que realmente se aseveró o se afirmó. Y entonces le asignamos esta tabla a la tabla de la conjunción. Decimos entonces que la palabra I es veritativo funcional, por lo menos en uno de sus sentidos del lenguaje ordinario, ¿no? En el sentido en el que la podemos usar para afirmar conjuntamente dos o más oraciones. Bueno, si recordamos el ejemplo de Copérnico, ¿se acuerdan? Teníamos estos dos ejemplos, ¿no? Copérnico creía, dice Frege, que las órbitas planetarias son circulares. Y la otra oración era Copérnico creía que el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra. Y en realidad las dos oraciones compuestas son verdaderas, porque él tenía ambas creencias. ¿Sí? Él creía que las órbitas eran circulares, las órbitas planetarias, porque pues se adscribía él a la teoría de Copérnico, que él había dicho eso, que son círculos concéntricos con el Sol, cada una de las órbitas de los planetas, círculos pues, prácticamente perfectos, ¿no? Alrededor del Sol. Entonces, por eso Copérnico, dije Copérnico, estaba pensando en Cristóbal Colón, pero ese es sí, pues Copérnico fue el que produjo esto, ya se lo estaba atribuyendo como si lo hubiera producido otro, no, esa era su teoría. Su teoría heliocéntrica decía que el Sol estaba en el centro del Sol y que las órbitas planetarias eran círculos concéntricos con el centro del Sol. Y por lo tanto Copérnico tenía las dos creencias. Creía que el movimiento aparente del Sol, visto desde la Tierra, por supuesto, es producido por el movimiento real de la Tierra. Esa última creencia es verdadera, la primera no. La primera es falsa. Sin embargo, las dos oraciones que le atribuyen ambas creencias a Copérnico, las dos son verdaderas. ¿Y eso qué quiere decir, no? Que cree que, lo decimos por ejemplo, un sujeto S cree que T
Ujú. La expresión cree que no es veritativo funcional. Ujú. Porque el valor, aquí fíjense, el valor de verdad de las oraciones componentes determinan sin lugar a dudas el valor del todo. En cambio aquí no. Bueno, toda la oración compuesta, completa es aseverativa. Es un tipo de oración declarativa. Nada más que aquí la oración componente, o simple componente, digamos, toda la oración es una oración compuesta. Y tiene a lo que sustituyamos por P como oración simple. Pues la oración simple no determina en absoluto el valor de verdad del compuesto. Digamos que que P sea verdadera o falsa, no determina el valor de verdad en absoluto de toda la oración compuesta. En cambio aquí sí. Por ejemplo, la falsedad de una cualquiera de ellas determina la falsedad del todo. Y aquí no, P podría ser falsa y toda la oración verdadera. Como sucede con la oración Copérnico creía que las órbitas planetarias son circulares, eso es falso. Pero como sí lo creía, toda la oración es verdadera. Y con la otra oración es al revés, ¿no? Copérnico creía que el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra, eso es verdadero. Bueno, perdón, la oración subordinada es verdadera, porque el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra. Entonces, en ese caso, P es verdadera y toda la oración compuesta también es verdadera. Y esos ejemplos lo que muestran es que el valor de verdad de la oración simple no determina el valor de verdad de la oración compuesta. Y eso quiere decir que la expresión cree que no es veritativo funcional. En cambio, la palabra ahí es veritativo funcional. Por eso se le puede dar una tabla de verdad. Y a esto no. Hay una manera de hacer una tabla de verdad. Uh-huh. Se escribe la oración Luisa Ley de Clarken, dice capital. Y si ella cree eso, sería. Claro, la subordinada es falsa, pero toda la oración compleja es verdadera. Sí, sí, porque tenemos, pues la explicación es muy sencilla, ¿no? Los seres humanos tenemos todo tipo de creencias, algunas verdaderas y otras falsas. Pues la verdad o la falsedad de la oración compuesta no depende del valor de verdad de la oración simple. De lo que depende es de que la creamos, de que tengamos la creencia en ella. Bueno, toda la oración es falsa, pero esto podría ser verdadero. También eso puede suceder, ¿no? Sí, por ejemplo, tú dices, Luisa cree que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y si Luisa Lane no sabe nada de física, podríamos decir, no, pues toda la oración no es verdadera. Es falso, ya no cree eso. Pero la oración compuesta, la oración simple, de la cláusula subordinada, es verdadera, pero toda la oración compuesta es falsa. Entonces, en este tipo de oraciones no hay relación entre el valor de verdad de la oración simple y la oración compuesta. No hay ninguna relación. Aquí sí. Esta es la relación. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos está ilustrando Frege con el ejemplo de Copérnico. Y eso establece claramente el contraste entre lo que es el discurso directo. Por ejemplo, esto está formulado en discurso directo, llueve y truena, y esto está en discurso indirecto. Es lo que mencionábamos la vez pasada. ¿Se acuerdan los argumentos que vimos de Luisa Lane? Había uno que estaba formulado en discurso directo y otros en discurso indirecto, y la lógica del asunto global era muy distinta para los distintos argumentos, ¿no? Eso ya se ve desde aquí. Uh-huh. Entonces decimos los verbos en general, ¿no? Ya los verbos de actitud proposicional, como todos los que mencionamos al principio, no son veritativo funcionales o no expresan funciones de verdad.
Por lo tanto, no les podemos hacer una tabla de verdad como esta. Y la explicación que da Frege de todo eso, pues es con estos cambios de sentido y de notación, ¿no? Si dice, lo que dice Frege es que dice, miren, en la cláusula subordinada, el sentido de las palabras y la denotación de las palabras no es su sentido ordinario como aquí. ¿Sí? La denotación es indirecta, la denotación es el pensamiento que lo que sustituye a P expresa, esa es la denotación indirecta, y surge un sentido indirecto de la cláusula subordinada. Todo eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Y es la explicación que le da Frege a este fenómeno que está ocurriendo aquí y no ahí. La lógica que elaboró Frege fue para este tipo de discurso, el discurso directo. ¿Sí? De hecho, prácticamente, pues es, con algunos cambios, la lógica que ustedes estudian como lógica 1 y lógica 2 en esta universidad. Lógica deductiva. Ese es descubrimiento de Frege, él lo diría así. Frege descubrió esa lógica. Bien. Fíjense, luego Frege da otro ejemplo en el párrafo siguiente, pero esta vez con la palabra inferir. Estamos en la página 16. Bueno, tú traes el artículo de Simpson, página 16. Ahí en el segundo párrafo viene otro ejemplo, pero ahora sí es el de Colón, que yo ya me estaba cruzando el cable con lo de Copérnico. Sí, a ver, por favor. Sí, ese es. Ajá. En la oración, Colón infirió la redondez de la tierra, podría llegar a la India, navegando hacia el oeste. Tenemos como denotación en las causas de sus pensamientos, a saber, que la tierra es redonda y que navegando hacia el oeste, Colón podía llegar a la India. Lo que importa aquí es que Colón estaba convencido de ambos y que una condición era el fundamento de la obra. Que la tierra sea realmente redonda y Colón pudiera llegar realmente a la India navegando hacia el oeste, como él pensó, es indiferente para la verdad de nuestra oración. Pero no lo es que reemplacemos o no la tierra por el planeta que es acompañado de una luna cuyo diámetro es menor que la cuarta parte de su propio diámetro. También aquí las palabras tienen Bueno, fíjense, aquí está, en este ejemplo, Frege está hablando de cómo hacemos inferencias los seres humanos, cómo inferimos. ¿Sí? Así hacemos las inferencias, ¿no? A veces a partir de una convicción o de una creencia, sea verdadera o falsa, ¿no? Hacemos inferencias y llegamos a otras creencias. Si tenemos la creencia en una primera oración, por más que sea falsa, ¿no? Hacemos inferencias y llegamos a otra creencia que podría ser verdadera o falsa, pero lo inferimos de la primera. Y de hecho así razonamos los seres humanos. A veces razonamos a partir de la verdad y a veces no. A veces a partir de la falsedad. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos oraciones, ¿no? O dos cláusulas subordinadas. Una es que la Tierra es redonda. Y eso es verdad. Y la otra es que navegando hacia el oeste, Colón podría llegar a la India. Pues eso era falso, porque se cruzó con América medio camino. No llegó a la India, llegó a América. Porque no tenía idea de que ese continente estaba en medio de donde quería navegar él, ¿no? Se le cruzó por la mitad del camino. Pues realmente él hizo esa inferencia.
Entonces, a partir de una oración verdadera que expresaba una creencia suya, infirió otro que lo llevó a una creencia falsa. Eso de que navegando hacia el oeste podría llegar a la India. Por eso dice el texto, lo que importa aquí es que Colón estaba convencido de ambos y que una convicción era el fundamento de la otra. Sí, ¿no? Así es como inferimos en la vida ordinaria nosotros. Es un ejemplo de cómo hacemos inferencias. Y añade Frege, ¿no? Que la Tierra sea realmente redonda y que Colón pudiera realmente llegar a la India navegando hacia el oeste, como él pensó, es indiferente para la verdad de nuestra oración. Pues sí. ¿Cuál es nuestra oración? Esta que dice Colón infirió de la redondez de la Tierra, que podría llegar a la India navegando hacia el oeste. Esa es toda la oración, ¿no? ¿Sí? Y es verdad, porque Colón hizo esa inferencia. Independientemente que una de las dos cláusulas subordinadas realmente sea falsa. Una es verdadera y la otra es falsa. Pero como él hizo esa inferencia, pues toda la oración es verdadera. Les digo, entonces, pues así es como razonamos los seres humanos. Es un ejemplo claro de eso. Otro ejemplo es el que yo ponía de Luisa Lane. ¿Se acuerdan el argumento en donde, porque pusimos creo que 3 argumentos, ¿no? Uno en discurso directo, otro que tenía la segunda premisa en discurso directo, esto de que Superman es Clark Kent, pero tenía primera premisa y conclusión en discurso indirecto. ¿Se acuerdan? A ver, los voy a recordar, ¿no? Creo que uno era Superman es valiente, premisa 1. Premisa 2, Superman es Clark Kent. Conclusión, Clark Kent es valiente, ahí todo es verdadero y es discurso directo. Y la lógica de Frege funciona muy bien en ese caso, en ese ejemplo. Pero luego poníamos un segundo ejemplo. Decíamos, Lisa cree que Superman es valiente y resulta que Superman, primera premisa, ¿no? Segunda premisa, Superman es Clark Kent y conclusión, Lisa cree que Clark Kent es valiente. Ahí pasábamos de 2 premisas verdaderas a una conclusión falsa. Porque la segunda premisa estaba en discurso directo, esto de que Superman es Clark Kent. Y estábamos haciendo la sustitución de las palabras Superman y Clark Kent con base en la segunda premisa, pero esa segunda premisa no expresaba ninguna creencia de Luisa. Y eso explicaba la invalidez del argumento. Y el tercer argumento ya podría ser una inferencia parecida a esta de Colón, en donde decíamos algo como esto, ¿no? Luisa cree que Superman es valiente, primera premisa. Segunda premisa, el sentido de la palabra Superman para Luisa es, y no me acuerdo ya que ponía yo, es el hombre de acero, ¿no? Ese era el sentido. Y la conclusión era, por lo tanto, Luisa cree que el hombre de acero es valiente. Ahí sí todo era verdadero. Y esas inferencias, digamos, se pueden hacer. Y podrían ser inferencias hechas en el discurso ordinario, como esta de Colón, ¿no? ¿Sí? Entonces, al remarcar esto Frege, digamos, bueno, más bien no al remarcar, al exponer todo este asunto de las cláusulas subordinadas, en particular de las nominales abstractas, Frege da pie a que se generen luego las lógicas de la atribución de creencias o de la atribución de saberes, o en general lógicas de la atribución de actitudes proposicionales. Aquí está el germen, las bases de esas lógicas. Bien.
Bueno, Frege dice que pasa lo mismo con otro tipo de cláusulas. Nos dice adverbiales. Y la frase aquí es ¿a fin de qué? Dice pertenecen a este grupo. Fíjense, piensen en este ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, primero vamos a ver lo que dice Frege, ¿no? A ver, ¿lo lees, Adriana, ese párrafo? El chiquito, que el tercero, página 16. Las cláusulas adverbiales. Ajá. Las cláusulas adverbiales que comienzan con el a fin de que también pertenecen a este grupo, porque obviamente la finalidad es un pensamiento. De ahí la denotación indirecta de las palabras y hay un grupo. Sí, pues pongamos un ejemplo. Veamos esto, ¿no? Decimos, por ejemplo, Luisa invocó a Dios a fin de que Superman la salvara. Y tenemos la cláusula con a fin de qué. Eso está en subjuntivo. Que Superman la salvara. La cláusula subordinada, pues es esta. Que Superman la salvara. Pero como Superman es Clark Kent, uno podría estar tentado a decir, por lo tanto Luis invocó a Dios a fin de que Clark Kent la salvara. Pues no. Ella no quería que Clark Kent la salvara a pesar de que Clark Kent es Superman. Ella quería que Superman la salvara. Entonces es muy parecido a lo que pusimos, ¿no? Al argumento ese de que Luisa decía que, o dijo que Superman era un valiente, ¿no? Podríamos aquí armar un argumento similar, ¿no? Premisa 2, Superman es Clark Kent, por lo tanto, Luisa invocó a Dios a fin de que Clark Kent la salvara, y diríamos premisas verdaderas, conclusión falsa. Por eso dice Frege, la finalidad es un pensamiento. Sí, esta sería una cláusula nominal abstracta. ¿Se acuerdan por qué las llamábamos así? Bueno, Frege más bien, ¿no? Las bautizó. Porque esto es un término singular. Y a los términos singulares Frege los llama nombres propios. Sí, también. Pero en particular aquí toda la frase completa no es una oración aseverativa, porque no expresa un pensamiento completo. Entonces, aunque incluye una oración aseverativa, bueno, en este caso está en subjuntivo, ¿no? Porque Superman la salvara es subjuntivo. Pero, digamos, en las cláusulas de este tipo, cuando le adosamos el que a la oración, ya no expresa un pensamiento completo. Se vuelve un nombre. Es una frase nominal que es susceptible de predicaciones. Lo vimos la vez pasada. Entonces, todo esto es un nombre. Un nombre propio. Pero, ¿qué es lo que nombra? Pues nombra un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Una entidad abstracta. De ahí viene el nombre cláusula nominal abstracta. En cambio, en las oraciones aseverativas normales, que no llevan pegado el qué, también son nombres propios, pero no son nombres propios de pensamientos, son nombres propios de valores de verdad en la teoría de Frege. Entonces esas no tendrían derecho a llamarse cláusulas nominales abstractas. Oraciones como esta, por ejemplo, ¿no?
Ujú. Estas son nombres propios también, pero de valores de verdad, que es lo que está mostrando la tabla de verdad. No son nombres, pues, de objetos abstractos. Bueno, en este caso sí, porque lo verdadero y lo falso serían objetos abstractos. Ujú. Pero no nombran pensamientos, nombran valores de verdad. Y aquí esto nombra un pensamiento en la teoría de Frege. Esa es la diferencia, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Queda? Bien, vamos a ver el párrafo siguiente. Por cierto, ya traje los libros, luego les doy sus libros. Ahora sí no se me olvidaron. Bueno, falta David. Tú querías uno, ¿no, David? De Kripke. Y uno para ti. Ujú. ¿Cuántos me sobran? A ver. 4. Voy a dar 2 y faltan 2 personas que no vinieron hoy, de las cuales solo me acuerdo de una y no sé quién era el otro. A saber, bueno, a lo mejor yo conté mal y compré un libro de más. Leemos el párrafo siguiente, Jesús. Una cláusula subordinada con que después de ordenar, pedir, prohibir, aparecerá en el discurso directo como un imperativo. Tales cláusulas no tienen denotación, sino solo sentido. Una orden, un pedido, no son, por cierto, pensamientos. Sin embargo, están en el mismo nivel que los pensamientos. En consecuencia, en las cláusulas subordinadas que dependen de ordenar, pedir, etc., las palabras tienen denotación indirecta. La denotación de tales cláusulas no es, por consiguiente, un valor vegetativo, sino una orden, un pedido, y así sucesivamente. No, vamos a explicar esto un poquito. Es interesante lo que dice Frege aquí. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de lo que dice Frege, ¿no? Estoy usando pedir. Luisa le pidió a Superman que viniera. Aquí vuelve a aparecer el subjuntivo, en que viniera. Ahí está la cláusula subordinada. Vamos a decir, para que se vea más claro, vamos a meterle el artículo por lo menos, ¿no? Vamos a ponerlo así para que se vea más claro a quién se lo pidió, ¿no?
Podríamos haberlo dicho como Luisa le pidió a Superman que él viniera. Esto está en subjuntivo, igual que aquí arriba. Esa es la cláusula subordinada, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Un ejemplo de lo que él está poniendo aquí, ¿no? Una cláusula subordinada con que después de pedir en este caso. Dice, eso aparecerá en el discurso directo como un imperativo. Bueno, aquí estamos, ¿se acuerdan? Esto está el discurso indirecto, todo esto es discurso indirecto. El ejemplo en discurso directo sería, digamos, ella le habló por teléfono a Superman o le gritó, ven. Ese sería el imperativo. Ven aquí. Ese sería el imperativo. Y este es el reporte de lo que ella le pidió a Superman. ¿Ok? Entonces, en el discurso directo, lo que Luis habría dicho es, ven, dicho a Superman, ¿no? Bueno, el que podría haber emitido esta oración podría haber sido Olsen, ¿no? Él emitió toda esta oración. Pero también lo podemos reportar así, ¿no? Esto es, ¿se acuerdan? Es la cita directa, es lo que ella dijo. O ven aquí, eso es un imperativo. Entonces, fíjense la explicación que da Frege, dice, tales cláusulas no tienen denotación, sino solo sentido, se está refiriendo a esto. Y aclara Frege, una orden, un pedido, no son, por cierto, pensamientos. Sin embargo, están en el mismo nivel que los pensamientos. Porque Frege, eso es por la definición que Frege da de la palabra pensamiento, ¿no? Para él un pensamiento es el sentido de una oración aseverativa, nada más. O sea, las oraciones aseverativas expresan un sentido o tienen un sentido, y en ese caso particular eso es a lo único que Frege le da el nombre de pensamiento, al sentido de una oración aseverativa. Entonces, por ejemplo, esta oración tiene sentido, pero no expresa un pensamiento porque no está aseverado. ¿Sí? No es que no exprese nada, sí tiene sentido la oración, pero dada la definición de Frege de pensamiento, pues esto no expresa un pensamiento, aunque sí expresa un sentido. Por eso dice Frege, una orden, un pedido, no son, por cierto, pensamientos. Sin embargo, están en el mismo nivel que los pensamientos. ¿Por qué? Porque son los sentidos de estas oraciones imperativas, que Frege no los llama pensamientos. Pues es una cuestión de definición, ¿no? Eso es por la manera como él ya definió la palabra pensamiento. Simplemente depende de eso. No hay más misterio ahí. Y termina Frege diciendo, en consecuencia, en las cláusulas subordinadas que dependen de ordenar, pedir, etc., las palabras tienen denotación indirecta. La denotación de tales cláusulas no es por consiguiente un valor veritativo, sino una orden, un pedido y así sucesivamente. Entonces, fíjense, en efecto, ¿no? Por ejemplo, si aquí quisiéramos hacer la sustitución, ¿no? Y cambiar la palabra Superman por Clark Kent, pasaremos de verdad a falsedad. Si dijéramos, Luisa le pidió a Superman que Clark Kent viniera,
Ujú. Pues no, ella no le pidió a Clark Kent que viniera, le pidió a Superman. Ujú. Entonces no se puede hacer la sustitución en esta cláusula. Ujú. Aunque el imperativo que ella pudo haber dado es este, ¿no? Directamente a Superman. Ujú. Esto está en cita directa y esto ya es discurso indirecto. Ujú. Entonces, fíjense, en el caso, por ejemplo, de Copérnico, lo que ponía Frege, por ejemplo, ¿no? Vamos a regresar a uno de los dos ejemplos de Copérnico. Ujú. Se me perdió la hoja. ¿Dónde la tengo? El caso de Copérnico. Aquí está. Ujú. Vamos a tomar uno de los dos ejemplos, ¿no? Copérnico creía que las órbitas planetarias son circulares. Ujú. Ahí la cláusula subordinada, que es esta que dice que las órbitas planetarias son circulares, tiene denotación indirecta. Y en ese caso, la denotación indirecta es un pensamiento, o lo que Frege ya definió como un pensamiento, porque es el sentido de una oración aseverativa. Ese es el pensamiento. Y en efecto, en la cláusula subordinada está empotrada una oración aseverativa, que es la oración que dice: las órbitas planetarias son circulares. Uh-huh. En cambio aquí nos dice Frege, la denotación de una cláusula como esta, diría Frege, no es un valor veritativo, pero tampoco es un pensamiento, porque la palabra pensamiento está reservado para las oraciones aseverativas, y esto provino de una imperativa. Entonces, ¿qué es lo que denota? Dice Frege, un pedido. O sea, el sentido de esto es una petición no es un pensamiento, es un pedido. Y es lo que se está expresando aquí, ¿no? Entonces, esto lo que denota es esa petición que Luisa le hizo a Clark, a Superman, cuando emitió este imperativo. Ven aquí. Aquí hay algo muy curioso que yo no acabo de entender en este párrafo. Porque fíjense cómo empieza diciendo, ¿no? Una cláusula subordinada con que, después de ordenar, pedir, prohibir, aparecerá en el discurso directo como un imperativo. Pues este es el ejemplo que pusimos, ¿no? Aquí está el imperativo y aquí está la cláusula subordinada. Pero continúa Frege, tales cláusulas no tienen denotación, sino solo sentido. Parece, perdón, nada más déjame terminar la idea. Parece que está hablando de esta cláusula, ¿no es cierto? Como que nos está diciendo, mira, esta cláusula no tiene denotación, solo tiene sentido. Y luego lo que aparece a continuación parece ser una especie de explicación de por qué. Dice, una orden, un pedido, no son por cierto pensamientos. Sin embargo, están en el mismo nivel que los pensamientos, porque esto expresa un sentido, que no es un pensamiento. En consecuencia, en las cláusulas subordinadas que dependen de ordenar, pedir, etc., las palabras tienen denotación indirecta. La denotación de tales cláusulas no es por consiguiente un valor veritativo, sino una orden, un pedido y así sucesivamente. Bueno, arriba parecía que nos estaba diciendo que esto no tiene denotación, sino solo sentido. Y en la parte final del párrafo nos dice que esto está denotando un pedido.
o una petición. Bueno, finalmente Frege, ¿denota o no denota? ¿Sí ven el punto? Pues sí, pero parecía que al principio nos estaba diciendo que no tenían denotación y al final del párrafo nos dice que sí, ¿no? Dice Frege al final del párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que denota aquí la cláusula subordinada? Pues un pedido, no un pensamiento, ¿no? Ahora, a mí me parece que a lo mejor, pero es una mera suposición mía, o yo no entendí bien, o hay un error en Frege mismo. Y se estaba refiriendo más bien a esto. A lo mejor lo que quiso decir Frege es que aquí, digamos, en un uso de esta oración, cuando alguien le dice a otra persona, ven aquí, ¿no? Esa oración tiene un sentido, sí, pero no tiene denotación. Pero porque aquí sí hay denotación. Esto denota un pedido, que es lo que dice Frege al final del párrafo. Pero esto no, esto tiene sentido, pero no tiene denotación. ¿Sí? La orden misma, o el pedido mismo, ¿no? Tal como lo emitió Luis en un momento dado y dijo, ven aquí. O cuando alguien da la orden, ¿no? Cierra la puerta. ¿Eso tiene sentido? Pues sí. Expresa una orden, o una petición, pero no tiene denotación. Y cuando vamos al discurso indirecto, esto ya tiene denotación. ¿Cuál es la denotación? El sentido que está aquí metido, esa es la denotación. Porque el sentido de esto no es un pensamiento, es un pedido. Y esa es la denotación de la cláusula subordinada aquí. El sentido directo pasa a ser denotación indirecta. Pues probablemente aquí fue una cosa de un desliz de Frege, como ya tuvo uno, ¿se acuerdan, no? Que lo marcó el Tomás Moro Simpson, cuando se confundió entre discurso directo y cita directa, ¿se acuerdan? Que hasta tú y hay toda una larga cita explicando, ¿no? Y diciendo, parece que aquí Frege tuvo un desliz, ¿no? Cometió un error, ¿no?, con sus propios conceptos y dijo mal las palabras, ¿no? Probablemente aquí sucede lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que esto, cuando dice Frege al principio del párrafo, ¿no? Tales cláusulas no tienen denotación, sino solo sentido. Más bien yo creo que no estaba queriendo referir a esta cláusula, sino más bien a la orden misma o al pedido mismo de dónde salió la cláusula. ¿Sí? Porque esto es el reporte nada más de lo que Luisa le dijo o le pidió a Superman, ¿no? Y al parecer sí, esto podríamos decir, esto tiene sentido, y el sentido no es un pensamiento, es un pedido, pero no tiene denotación. ¿Por qué? Porque esto no tiene valor de verdad. Cuando alguien da una orden, eso no es verdadero ni falso. Las órdenes no son verdaderas ni falsas. Las oraciones aseverativas sí, y esa es su denotación. Por ejemplo, una orden puede ser loca, puede ser descabellada, puede ser pertinente, puede ser adecuada, pero no puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Decirle a alguien, ven aquí, eso no tiene valor de verdad. No es verdadero ni falso. Pero si decimos llueve, eso sí tiene valor de verdad, es verdadero o falso. Pero esto no. Entonces probablemente se quería referir más bien a esto, Frege, cuando dice esas cláusulas, pero no lo tendría que haber dicho así, porque si está diciendo esas cláusulas, esta es la cláusula de la que está hablando él. Digo ya con un ejemplo, ¿no? Esta sería la cláusula. Y esto sí tiene denotación, esto denota un pedido, pero ese pedido es el que está expresado aquí, es el sentido directo de lo que ella dijo. Cuando emitió la oración, ven aquí, ¿no? Dirigiéndose a Superman, por supuesto, ¿no? Me da que aquí hay una cosa así como lo de la cita directa que
Fue otro desliz que se le fue a Frege, ¿eh? Porque si no parecería que él mismo se está contradiciendo. Primero nos dice que tales cláusulas no tienen denotación y acaba diciendo que sí la tienen. ¿Sí se ve el punto? Esto podría haber dado pie a otra buena nota a pie de página de Tomás Moro Simpson, lo que está sucediendo aquí. ¿Sí queda? Bueno, luego viene un último párrafo expositivo y al final viene la conclusión de toda esta sección. ¿De qué? De cláusulas nominales abstractas. ¿Qué tal? Sí, y aquí sí hay cosas que yo de plano no entendí ya, pero yo creo que es por mi ignorancia y no porque Frege haya dicho cosas indebidas, ¿no? A ver, lees el párrafo siguiente, Adriana, por favor. No. Es el último de la página 16. El caso es similar con las cláusulas que tienen expresiones tales como lugar sí, no sabe qué. Es fácil ver que también han querido considerarse que las palabras tienen denotación directa. Las cláusulas dependientes expresan preguntas y comienzan con quién, dónde, qué, cuándo, cómo, de qué manera, etc. Parecen aproximarse mucho, a veces, a cláusulas adverbiales en las que las palabras tienen su denotación usual. Estos casos se distinguen lingüísticamente en alemán por el modo del verbo. En el subjuntivo tenemos una pregunta dependiente y denotación directa de las palabras. De modo tal que un nombre propio no puede estar expresado en general, otro nombre mismo. Sí, bueno, ya este es el último y ya el último párrafo que viene después de ese ya es la conclusión de toda esta sección. Es interesante aquí lo que señala Frege, ¿no? Entonces vamos a poner un bonito ejemplo, ya que estamos manejando esta historieta de Superman, ¿no? Podríamos decir, Luisa no sabe que Superman es Clark Kent. En el contexto de la historieta, esto es totalmente verdadero. Ella no sabe eso. Y aquí hay denotación indirecta. De nuevo, eso tiene como denotación indirecta el pensamiento que la oración Superman es Clark Kent expresa. Y fíjense que aquí hay denotación indirecta de las palabras. Porque si la denotación fuera directa, podríamos hacer la siguiente sustitución. Luisa no sabe que Superman es Superman, lo cual es absurdo. Es claro que ella sabe que Superman es Superman. O ella sabe que Clark Kent es Clark Kent, pues sí, pero lo que no sabe es que Superman es Clark Kent. Eso sí es. Pero eso quiere decir que no podemos sustituir estas dos palabras por otras que tengan la misma denotación, porque podemos llegar a absurdos, ¿no? Como si ella no conociera el principio de identidad, ¿no? Y fuera muy ilógica, ¿no? No sabe que Clark es Clark. No, pues claro que lo sabe, pero lo que no sabe es esto. De ahí que las palabras, diría Frege, tienen denotación indirecta.
Un último ejemplo, ¿no? Combinando dos cosas que pone él aquí. Aquí tenemos una cláusula con quién, ¿no? Luisa no sabe quién es Superman. Bueno, ella sabe que Superman es Superman, en ese sentido, pues sí sabe quién es, pero no sabe que Superman es Clark Kent, y en ese sentido no sabe quién es Superman. Ahora aquí es curioso. Está rara la oración, ¿verdad? Está rara. Sí, porque en cierto sentido podríamos decir que no sabe y en otro que sí sabe. No sabe la identidad. Eso sí, no conoce su identidad secreta. Ahora vamos a cambiar el ejemplo, sí, porque aquí se le puede dar las dos lecturas, ¿no? Pero fíjense, el ejemplo de todos modos es interesante, porque hay un sentido en el que ella sí sabe quién es Superman, porque Superman es Superman, pero en otro sentido, sí, pero en otro sentido no sabe, como no sabe que Superman es Clark Kent, pues en cierto sentido no sabe quién es Superman, porque si lo supiera tendría que saber que es Clark Kent. Pero el mismo juego se puede hacer con la palabra Clark, con la frase Clark Kent aquí. Exactamente el mismo juego que estamos haciendo con esta, ¿no? Si pusiéramos Luisa no sabe quién es Clark Kent, uno podría decir, bueno, en cierto sentido, pues sí lo sabe, sabe que Clark Kent es Clark Kent, pero en otro sentido no lo sabe porque no sabe que Clark Kent es Superman. Quiere decir que aquí parece que sí hay sustituibilidad de nombres correferenciales, porque si sustituimos la palabra Superman por Clark Kent, se puede decir exactamente lo mismo en ambos casos. Es decir, que el ejemplo no está muy bien elegido. A ver, vamos a pensar en otro ejemplo. Para ilustrar lo de las cláusulas que expresan preguntas y que comienzan con quién, dónde, qué, cuándo, cómo, de qué manera, etcétera, ¿no? Pero a ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Este es un ejemplo interesante, ¿no? Aquí da la impresión de que aquí sí hay sustitución y esto entonces tendría denotación usual. Esta cláusula, aquí en esta cláusula la palabra Superman parece que tiene la denotación usual, porque sí la podemos sustituir por Clark Kent y la ambigüedad que estaba con respecto a Superman subsiste con la palabra, con el nombre Clark Kent, la misma ambigüedad. Bueno, nada más que una es relativa a Superman y la otra es relativa a Clark Kent, pero son la misma persona. Ya se me olvidó el ejemplo que tenía, que iba a poner. A ver, vamos a ponerlo así, ¿no?
Aquí sí hay denotación indirecta de la palabra Superman. Cuando decimos, Luisa sabe quién llamó a Superman. Por ejemplo, Jaime Olsen. Sí, yo te pregunto, oye, ¿tú sabes quién llamó a fulanito de tal? Y me puedes decir, pues sí o no. Sí, mira, fulanito de tal lo llamó sutanito. Como diciéndole, ven aquí, ¿no? O te necesitamos, qué sé yo, ¿no? Le echó una llamada telefónica o algo parecido y lo llamó. Aquí sí no podemos sustituir Superman por Clark Kent. Porque ella diría, no, yo sé quién llamó a Superman, pero si alguien llama a Clark Kent, yo no lo conozco, no sé quién lo llamó. Pero sí sé quién llamó a Superman. Esto podría ser verdadero y con Clark Kent es falso, cambiando el nombre, ¿no? Pero fíjense lo que dice Frege aquí, ¿no? Dice, las cláusulas dependientes que expresan preguntas y que comienzan con quién, dónde, qué, cuándo, cómo, de qué manera, parecen aproximarse mucho a veces a cláusulas adverbiales en las que las palabras tienen su denotación usual. Esa es la parte que yo no, ahí sí no pesqué que quería decir Frege. No le pesqué bien, ¿no? Porque dice, se aproximan a cláusulas adverbiales en las que las palabras tienen su denotación usual. Ahí sí no se me ocurrió ningún ejemplo porque no entendí muy bien de qué estaba hablando aquí Frege, ¿no? Pero bueno, pues dejémoslo ahí. Tendrá que ver con la gramática alemana. Probablemente, pero seguramente se podrá traducir eso al español y funcionaría para el español. Porque creo que en alemán pueden inventar sus palabras. Sí, pueden agarrar varias palabras y generar una nueva, ¿no? Pegando varias palabras. ¿Quién sabe? La verdad no tengo ni idea. Entonces eso mejor lo dejamos de lado. Vamos a ver las conclusiones de este texto, de esta sección. Fíjense cómo es muy claro, ¿no? Frege, yo pude hacer toda la subtitulación del artículo porque está dividido y seccionado con una claridad enorme, ¿no? ¿Sí? Fíjense, las cláusulas nominales abstractas ya lo anuncia desde la primera línea donde está hablando de ellas, página 14. Donde dice las cláusulas nominales abstractas introducidas mediante que incluyen también el caso de la cita indirecta, etcétera, ¿no? Ahí empieza el tema. Y aquí este es párrafo de conclusiones, vamos a leerlo. ¿Lo lees, Jesús, por favor? El último párrafo. Bueno, más bien es el segundo de la 17. En los casos considerados hasta aquí, las palabras de las cláusulas subordinadas tenían denotación indirecta, y esto puso de manifiesto que la denotación de las cláusulas subordinadas mismas es indirecta, es decir, no un valor veritativo, sino un pensamiento, una orden, un pedido, una pregunta. La cláusula subordinada podría ser considerada quizá como un sustantivo. Podríamos decir incluso como un nombre propio de tal pensamiento, de tal orden, etc., desempeñando este papel en el contexto de la estructura de la oración. Esa es la conclusión de esta sección. Y empieza con otro tema, y es muy clara la frase siguiente, fíjense, dice, analizaremos ahora otro tipo de cláusulas subordinadas. Ya cambio de tema, ¿no? Y lo está diciendo desde la primera línea. Ya va a otro tema, a otro tipo de cláusulas. Y fíjense que aquí en este último párrafo le está explicando por qué les puso el nombre de cláusulas nominales abstractas. Aquí está la explicación. ¿Sí? El nombre aparece en la primera línea
de todo este tema. Y la explicación de el porqué del nombre está en el párrafo conclusivo de la sección. Sí, porque dice la denotación no es un valor veritativo, sino un pensamiento, una orden, un pedido, como en el ejemplo que vimos aquí, una pregunta. A ver, es que creo que estos ejemplos los elegí mal yo cuando quería hablar de esto. ¿Con quién? Porque Frege está hablando de preguntas. Sí, fíjense, aquí hay que cambiarlo a ver un poquito. Sí, aquí es la cláusula subordinada, sería esto. Y dependería de una pregunta que ella hizo, una pregunta previa. Aquí alguien está reportando una pregunta de ella. Y en discurso directo la pregunta podría haber sido esta. Luisa preguntó, comillas, ¿quién llamó a Superman? Con sus interrogaciones. Ahí está, en discurso directo tenemos esta, ¿no? Luisa preguntó, y esa fue la pregunta que ella hizo, ¿quién llamó a Superman? Y aquí estamos reportando, o alguien está reportando la pregunta, diciendo, Luisa preguntó que quién llamó a Superman. Entonces, eso checa ya con lo que dice Frege en la conclusión. Fíjense cómo termina la conclusión de Frege, ¿no? La cláusula subordinada podría ser considerada quizá como un sustantivo, podríamos decir incluso como un nombre propio de tal pensamiento. Eso pasa con las cláusulas como la de Copérnico, creía que las órbitas de la Tierra, que las órbitas planetarias son circulares. Ahí la cláusula subordinada denota lo que dice Frege, un sustantivo o un nombre propio de un pensamiento. Ese va para ese tipo de ejemplos. Podríamos decir incluso como un nombre propio de tal pensamiento, de tal orden, eso lo teníamos por aquí, ¿no? Bueno, aquí más bien era un pedido, ¿no? Aquí la denotación es el pedido. En este caso, si la pregunta que ella hizo fue esta, y este es el reporte, esto está denotando una pregunta, la cláusula subordinada. Que es el sentido de lo que ella preguntó. Por lo tanto, aquí no se puede sustituir la palabra Superman por la palabra Clark Kent o por el nombre Clark Kent, ¿no? Si está, eso cae dentro de lo que es discurso indirecto también. Entonces, todos son casos de discurso indirecto, ¿no?
Ujú. Bien, con esto terminamos. Este que les decía que es el tema, es uno de los temas que se investigaron mucho en el siglo XX en filosofía del lenguaje. Pero casi todos los autores se concentraron en el verbo creque, las oraciones de creencia, como la de Copérnico, como el ejemplo de Copérnico, ¿no? Y Frege nos dice que lo mismo sucede con una gran cantidad de vocablos. Acuérdense que da una gran lista de verbos, de actitudes proposicionales, como los llamaría Russell, ¿no? Nos dice que es toda una clase de verbos que caen en este tipo de caso. Pero por alguna razón, la mayoría de los filósofos que escribieron en el siglo XX sobre esto se concentraron con el verbo creque, entonces con los reportes de actitudes de oraciones de creencia, reportes de creencias. Alguno como Davidson agarró el verbo decir, pero no se metieron en todos los vericuetos de todos los casos que está presentando aquí Frege, ¿no? Él mete un chorro de términos, ¿no? En donde sucede lo de que nos enfrentamos a cláusulas nominales abstractas y una larga lista, un chorro de términos, ¿no? Y estos solo se ocuparon de unos cuantos. Bien, no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo, porque aquí se cierra este tema del artículo, ¿no? ¿No? ¿Quieren que empecemos con el siguiente o hacemos 5 minutos de descanso o nos seguimos? Ya falta media hora, ¿eh? Bueno. Sí, vamos a acabar todo el artículo, yo creo, ¿eh? Ya nada más faltan 8 páginas. Ya llevamos varias, vamos más de la mitad. Pues vamos a ver lo que sigue. Es un caso más sencillo que este que acabamos de ver. Porque dice Frege, analizaremos ahora otro tipo de cláusulas subordinadas. Dice Frege, en las cuales las palabras tienen su denotación usual, aunque no tienen un pensamiento como sentido, ni un valor veritativo como denotación. Y pone un ejemplo. Luego, ¿no? Es este que dice, quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias, murió en la miseria. Y es un ejemplo en donde sucede justamente lo que Frege está diciendo. A ver, vamos a ver el ejemplo. ¿Puedo borrar ya todo el pizarrón? Bueno, vean por qué a Frege se le considera como el padre de la filosofía del lenguaje contemporánea de corte analítico, por todo esto, todas estas aportaciones que hizo. O sea, él abrió todos estos temas a la filosofía del lenguaje del siglo XX. Vamos a escribir el ejemplo de Frege. Oh, no me va a caber aquí.
Ese es el ejemplo, ¿no? Ujú. Pues vamos a detectar la cláusula subordinada. ¿Cuál les parece que es? Ajá, esa es la cláusula subordinada. Bueno, fíjense, esta es la cláusula subordinada. Ujú. Y además es el sujeto gramatical de la oración. Ujú. Fíjense, esa cláusula subordinada, como dice Frege, bueno, aquí no, dice Frege, en esta cláusula las palabras tienen su denotación usual y no tienen un pensamiento como sentido ni un valor veritativo como denotación. Es correcto, porque quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias fue Kepler. Entonces, toda la frase, quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias, denota Kepler. Esa es la denotación. Y aquí las palabras tienen sentido habitual y denotación habitual, las de la cláusula subordinada. Sí. Entonces aquí Frege nos dice, bueno, aquí tenemos una cláusula subordinada en donde las palabras de la cláusula tienen su sentido y su denotación habituales. Por lo tanto, el sentido de esto que encerré entre paréntesis no es un pensamiento, porque esto no es una oración, es un sujetote gramatical de una oración. Por lo tanto, sí tiene sentido toda la frase, pero su sentido no es un pensamiento. Y tiene denotación, que es Kepler. Uh-huh. Fíjense, esto que dice aquí Frege y este tipo de cláusulas subordinadas, que a estas Frege las va a llamar simplemente cláusulas nominales. Ya le va a quitar el calificativo de abstractas. Digamos, esto sería una cláusula nominal, porque se puede sustituir por el nombre de una persona, bueno, o de algún país o de lo que sea, ¿no? Pero de hecho son sujetos gramaticales, o pueden, mejor dicho, pueden fungir como sujetos gramaticales de oraciones en donde hagamos diversas predicaciones. De hecho, fíjense que esto, con frases muy parecidas, este tema lo retoma Bertrand Russell, pero bajo el tema de descripciones definidas. Porque bajo el tema de descripciones definidas, Russell lo habría dicho así: el que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias murió en la miseria. Y esa es una descripción definida a la Russell, totalmente. Ah, no, claro. Sí, no, muy distinta, claro. Sí, pero en el fondo esto es un tipo de descripción definida. No de la forma el tal y tal, como dijo Russell. ¿Te acuerdas? Russell decía, las descripciones definidas son frases de la forma el tal y tal o la tal y tal. Por eso, visto como descripción definida, diría, el que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias murió en la miseria. Y es una oración sinónima de esta. Entonces aquí Frege está abordando el tema que Russell hizo muy famoso bajo el nombre de descripciones definidas. Y aquí Frege las llama cláusulas nominales. Pues fíjense cómo la terminología de Russell fue la que se impuso en estos temas, ¿no? Frege los abrió a la discusión contemporánea, y como el primero que los estudió después de Frege fue Russell, la terminología que les fue dando Russell a estos temas fue la que sobrevivió y la que pasó a la historia de la filosofía del lenguaje. Pues sí, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Como dice el dicho. Así es. Sí, el tratamiento que le da es totalmente distinto al de... Incluso podríamos decir que va en contra de Russell, o más bien
Más bien al revés, Russell va en contra de Frege. Se opone a las explicaciones que daría aquí Frege, ¿no? Iría totalmente en contra de él. Pero uno podría sospechar que la inspiración de lo que dice Russell ya está aquí. La podemos localizar en algunas de las frases que va diciendo Frege. Nada más que Frege las da como razones para pensar que esto no es una oración que exprese un pensamiento completo. Toda la cláusula subordinada, ¿no? ¿Sí? Frege te diría eso, ni es una oración, ni expresa un pensamiento completo, ni denota un valor de verdad. Y el tratamiento que le da Russell es justamente a estas frases, es el que Frege rechaza. Aquí, ¿no? Y lo que sucede es que Frege se va por el análisis del lenguaje ordinario. Porque yo creo que lo que dice Frege desde el punto de vista de cómo usamos el lenguaje ordinario es correcto. Y lo que dice Russell ya es como, él va en otra dirección, ¿no? ¿Sí? No quiere, Russell cuando analiza esto, no, según yo lo leo a Russell, no quiere analizar y explicar el lenguaje ordinario tal como es. En realidad lo que Russell está proponiendo es una modificación que no coincide con el lenguaje ordinario. Es otro tratamiento de estas frases que deja atrás el lenguaje ordinario y propone otras cosas. Y Frege se queda dentro del lenguaje ordinario. Pero también está resolviendo el problema, ¿no? Es un enfoque para dar cuenta de las relaciones que tiene sujeto y verbo. Así es. Es una respuesta. Sí, eso, Frege aquí le da una respuesta a eso también, a los nombres vacuos. Pero a Russell no le gusta y él por eso elabora la suya y la prefiere a la de Frege. Sí, eso lo vamos a ver, eso viene aquí más adelante, ¿no? Pero sí, miren, de alguna manera Russell sigue mucho aquí a Frege, pero en el sentido de oponerse a él. Pero da la impresión de que se inspiró en esto. O sea, después de leer esto y encontrarle los problemas que Russell le creyó encontrar, elabora su propia solución al tema. Lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces dice Frege, ¿no? Si el sentido de la cláusula subordinada fuese un pensamiento, tendría que ser posible expresarlo en una oración separada. Yo creo que desde el punto de vista del lenguaje ordinario tiene toda la razón Frege, ¿no? Esa cláusula subordinada no expresa un pensamiento completo. Y dice Frege, pero esto no es factible porque el sujeto gramatical ¿quién? No tiene un sentido independiente y solamente sirve de nexo con la oración murió en la miseria. Pues sí, ¿no? Porque esa es la predicación que se hace a todo el sujeto gramatical. Murió en la miseria. Es lo que se está predicando, claro, morir en la miseria. Y dice Frege, por esta razón el sentido de la cláusula subordinada no es un pensamiento completo y tiene razón desde el punto de vista del lenguaje ordinario, ¿eh? O sea, si analizamos desde el lenguaje ordinario esto, yo creo que Frege tiene toda la razón. Y su denotación es Kepler y no un valor veritativo, pues sí. Y fíjense, Frege continúa diciendo, porque dice Frege, podría objetarse que el sentido de toda la oración contiene como parte un pensamiento, a saber que existió alguien que descubrió por primera vez la forma elíptica de las órbitas planetarias. Eso ya casi es Russell, ¿no es cierto? Eso que está diciendo ahí. Existió alguien que descubrió por primera vez la forma elíptica de las órbitas planetarias. Porque ese es el análisis que propone Russell, ¿no? Él dice, analicemos las frases de la forma tal y tal, como hubo al menos o existió al menos uno y a lo sumo uno que hizo tal cosa. Sí, no, las analiza como
existenciales, así es. Sí. Y eso bien lo pudo haber sacado inspirándose leyendo esto, ¿eh? Pero claro, para ir en contra de Frege. No para aceptarlo, claro, para objetarlo. Uh-huh. Y fíjense la explicación que da Frege, ¿no? Esto de que a lo mejor, dice Frege, ¿no? A lo mejor el pensamiento que está expresando la cláusula subordinada es que existió alguien que por primera vez descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias. Uh-huh. Y la razón podría ser esta, ¿no? Dado que todo aquel que considere que la oración completa es verdadera, es decir, la oración completa ya con su predicación de que murió en la miseria, ¿no? Pero déjame terminar, nada más de idea. A saber, a ver, lo que decía Frege es, contiene como parte el pensamiento de que hubo alguien o existió alguien que descubrió esto de las órbitas planetarias, dado que todo aquel, aquí viene la razón, que considere que la oración completa es verdadera, no puede negar esta parte de la misma. O sea, quien considere que toda esa oración es verdadera, tendría que aceptar justamente que existió alguien que por primera vez descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias. Eso es sin duda correcto. ¿Perdón, no era así? No, pero te queda una oración gramatical, ¿eh? Sí, es efectivo el nexo que dice cómo está lanzando toda la oración. Sí, no, pero mira, lo que te queda no es gramatical, ¿no? Si ponemos aquí el pronombre él, tenemos que ponerle acento. Y esto sí ya sería una oración. Aquí hasta acá, eso ya es una oración. Pero cuando dices él, tienes que señalar a alguien para que esto tenga sentido. Tendrás que decir, él descubrió, por ejemplo, señalando una fotografía de Kepler, ¿no? O una pintura, porque todavía no había fotografías, ¿no? Ahí tienes un cuadro de Kepler y dices, él descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias. Esto ya expresa un pensamiento completo. Pero ya no le puedo hacer esta predicación. Ya tiene allá su predicado. Queda claro, esto queda gramatical ya. Ya no es todo, ya no es una sola oración. En cambio, el tratamiento a la Russell sí se puede hacer. Porque el tratamiento a la Russell, para ver que esta es una descripción definida en el fondo, sería poner el qué, pero sin acento, porque esto no es un pronombre, es el artículo definido, claro. Y ahí tenemos una descripción definida de Russell. Y entonces sí, vuelve a valer todo lo que dice Frege, se cumple todo lo que dice Frege, ¿no? Este es el sujeto gramatical y esta es la predicación. Bien. Entonces fíjense lo que dijo Frege, ¿no? Quien considere que toda la oración es verdadera, acepta la verdad del pensamiento de que hubo alguien que descubrió la forma de las órbitas planetarias. Pues sí. ¿Sí? Si no la aceptas como verdadera, claro que no aceptarías que hubo alguien que hizo tal cosa. Pero si la aceptas como verdadera, sí. Y dice Frege la explicación que él da. Dice, esto último es indudable, pero solamente porque de otro modo la cláusula dependiente no tendría denotación. Esperen un segundo, es mi hermano. Quedan 15 minutos. Bueno, decía Frege, ¿no? Si no aceptamos la verdad de la oración, el sujeto gramatical se queda sin denotación. Es decir, si no aceptamos que hubo o existió alguien que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias, el sujeto no tiene denotación y diría Frege, y toda la oración completa no tiene valor de verdad. ¿Se acuerdan? Eso sucedía con lo de Ulises. ¿Se acuerdan?
Él puso el ejemplo de una oración con Ulises. Dice: Ulises, quien fue arrojado a las playas de Ítaca cuando se encontraba profundamente dormido. Bueno, ya no me acuerdo. Pero como dice, Ulises no denota toda la oración o cualquier oración que hagamos sobre ese personaje del poema de Homero, pues no va a tener denotación la oración o valor de verdad, porque el nombre Ulises es ficticio, digamos, no denota a nadie. Entonces, bien, es muy, muy interesante la explicación de Frege, y sí, yo veo aquí la inspiración de Russell para sacar su teoría de las descripciones definidas. Pero Frege es más sutil, ¿no? El manejo Mucho más. No, pero se lo llevaba de calle. Es más tosco, sí, más burdo. Sí, aunque yo creo que en descargo de Russell se puede decir que él no pretendía analizar cómo funciona el lenguaje ordinario. Él pretendía resolver ciertos problemas y darle herramientas a la lógica para resolverlo. Si se llevaba pues, entre las patas al lenguaje ordinario, ni modo, se lo llevaba, ¿no? Y Frege no, Frege era más respetuoso de cómo funciona realmente el lenguaje ordinario. Y Russell no. Bien. Entonces, fíjense la explicación que da Frege. La puedes leer, Adriana, son las últimas 3 líneas de la página 17. Cada vez que se afirma algo, existe siempre la presuposición obvia de que los nombres propios simples o compuestos que se utilizan tienen derecho. En consecuencia, si alguien afirma que se emite una miseria, se supone que el nombre Kepler denota algo. Pero de esto no se sigue que el sentido de la oración Kepler murió en miseria contiene el pensamiento de que el nombre Kepler designa algo. Si este fuera el caso, la negación no sería Kepler no murió en la miseria, sino Kepler no murió en la miseria o el nombre Kepler no tiene denotación. El nombre Kepler designa algo es una presuposición tanto para la afirmación Kepler murió en la miseria como para la afirmación contraria. Los lenguajes tienen el defecto de contener expresiones que, aunque por su forma gramatical... A ver, vamos a detenernos un poquito aquí para entender bien esto, ¿no? Porque aquí ya cambió un poquito la temática después, aunque está alrededor de lo mismo, ¿no? Fíjense, esta es la justificación que da Frege. Y es un ejemplo muy interesante, ¿no? Él dice que siempre que afirmamos algo hay la presuposición de que los nombres propios que usamos o pronombres son denotativos, pero esa es una presuposición del discurso, no es algo que esté afirmado por las mismas oraciones, ¿sí? Entonces cuando decimos, por ejemplo, la oración o afirmamos, ¿no? Kepler no murió en la miseria, estamos presuponiendo que el nombre denota. Bueno, por lo menos cuando estamos hablando, digamos, seriamente, ¿no? Presuponemos que los nombres que usamos tienen denotación. Pero no lo estamos afirmando, no forma parte de lo afirmado. Es como una presuposición del discurso, siempre presente, ¿no? Y la razón que da Frege es muy ingeniosa, ¿no? Dice, si en vez de ser una presuposición del discurso, ¿no? Que los nombres que usamos cuando hacemos afirmaciones son denotativos, si no fuera una presuposición del discurso y fuera parte de lo que estamos afirmando que los nombres tienen denotación, entonces sucedería lo que dice Frege, ¿no? Cuando negamos una oración, realmente lo que estaríamos dando sería una disyunción, ¿no? Es decir, la oración Kepler no murió en la miseria significaría literalmente hablando una disyunción, que es la disyunción o bien Kepler no murió en la miseria o bien el nombre Kepler no tiene denotación, y eso es absurdo. Por supuesto, ahí uno se da cuenta del absurdo, ¿no? Que lo que se está presuponiendo no está afirmado.
Es decir, las oraciones que usamos cuando afirmamos algo, que incluyen nombres propios, y afirmamos en serio, ¿no? Siempre presuponemos una denotación en los nombres. Siempre, siempre. Y esa presuposición, digamos, no es parte de lo que afirmamos. Y hay un único, bueno, no sé si es único, pero quizás sí, ¿no? Hay un único caso en donde lo que acabo de decir no sucede. Es decir, en esto que les había dicho, ¿no? Siempre que afirmamos algo y en nuestra afirmación figura un nombre propio, existe la presuposición de que el nombre es denotativo y eso no forma parte de la afirmación. Eso no se cumple, por ejemplo, si dijéramos Kepler no existió. Alguien podría decir eso, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, mira, Kepler murió en la miseria, o Kepler no murió en la miseria. Y otra persona podría decir, no, pues fíjate que Kepler no existió. Es un nombre ficticio. Ahí sería absurdo, en esa oración, pensar que en el nombre Kepler, o perdón, que cuando decimos Kepler no existió, estamos presuponiendo que existió, porque nos estaríamos contradiciendo. Es como si dijéramos, mira, Kepler existió y Kepler no existió. Autocontradicción. ¿Sí? Entonces, ese es un caso en donde la presuposición no se cumple, en ese tipo de oraciones. Pero son oraciones donde afirmamos existencia. Por lo tanto, no podemos presuponer, negamos existencia, no la afirmamos, ¿no? En oraciones en las que negamos existencia y usamos este recurso de un nombre propio o un pronombre, no se cumple la presuposición de existencia, porque estaríamos autocontradiciéndonos. ¿Sí se ve, no? ¿Sí? Ese sería el caso de excepción a esta regla. Y yo creo que es obvio porque es caso de excepción, porque lo que estamos ahí sí afirmando es fulano de tal no existió. Entonces no podemos estar presuponiendo que existió para afirmar que no existió. Bueno, te estarías contradiciendo si a rajatabla siempre se tuviera que cumplir la presuposición de la que habla Frege. Pero más bien tendríamos que verlo como un caso de excepción a la regla general. Es decir, siempre y cuando no imitamos oraciones que nieguen existencia, lo que dice Frege se cumple. Por ejemplo, cuando decimos Kepler murió en la miseria o Kepler no murió en la miseria. En ambos casos está la presuposición de que el nombre Kepler denota. Ahí sí. Es una presuposición y no forma parte de lo que afirmamos. En cambio, cuando decimos Kepler no existió, ahí como si estamos afirmando la no existencia, no podemos presuponer la existencia, porque ahí incurriríamos en una autocontradicción. Sería un caso en donde la presuposición no se cumple, pero por la naturaleza de lo que estamos afirmando. Bien. Vamos a dejarlo ya aquí. Terminamos. Aquí podemos hacer un pequeño alto, ¿no? O no, sí vamos a acabar de verlo. Yo creo que en 5 minutos acabamos de ver porque es un párrafo pequeño. En 4 minutos lo vemos. Es que si no vamos a tener que retomar todo lo anterior para ver el final de este párrafo. A ver, continúa leyendo y lo decimos rápido. Ahora bien, los lenguajes, página 18, donde te quedaste. Los lenguajes tienen el efecto de contener expresiones que, aunque por su forma gramatical aparentan demostrar un objeto, en algunos casos no lo hacen, porque para ello se requiere la verdad de una oración. Aquí de la cláusula subordinal, quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias, denotatoriamente
extendido el pensamiento de que hubo algo que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias. Si esto fuera correcto, la negación sería, o bien que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias en un gran misterio, o bien no hubo nadie que descubriera la forma elíptica de las órbitas planetarias. Fíjense, prácticamente es lo mismo que dijo de la oración, Kepler no murió en la miseria, ¿no? Es la misma razón, ¿no? Es decir, si en esta oración vamos a terminar con esto, es ya muy rápido, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Dice Frege, si cuando emitimos toda esta oración, parte de lo que estamos expresando es que hubo alguien que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias, ¿sí? Es decir, no solo que sea un presupuesto, ¿no? Sino que sea parte de lo que está siendo afirmado, ¿no? Que hubo alguien que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias. Bueno, la negación de esta oración tendría que ser otra vez una disyunción, que es la que pone Frege abajo. O bien quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias no murió en la miseria, que es cuando negamos, o no hubo alguien, yo lo diría así mejor, no hubo alguien que descubriera la forma elíptica de las órbitas planetarias. Esa sería la negación de la oración, y eso es absurdo. Es lo mismo que ocurría con Kepler no murió en la miseria, si se acuerdan, ¿no? Decía Frege, cuando emitimos la oración Kepler no murió en la miseria, estamos presuponiendo que el nombre Kepler denota, pero no lo estamos afirmando, porque si fuera parte de lo afirmado por la oración Kepler no murió en la miseria, que el nombre Kepler denota, la negación de esa oración también sería una disyunción, y es la que pone arriba Frege. Digamos, Kepler, la negación de Kepler no murió en la miseria sería Kepler no murió en la miseria o el nombre Kepler no tiene denotación. Si se dan cuenta, es un argumento paralelo al último que está dando aquí. Nada más que lo da con la oración muy sencilla, Kepler murió en la miseria, y aquí ya lo está dándolo con la cláusula subordinada completa y esta oración. Pero es la misma idea y es la misma objeción. Entonces, el único caso de excepción a la regla de Frege es cuando negamos existencia y metemos nombres ahí. Ahí sí no podemos decir que haya la presuposición de existencia, porque explícitamente le estamos negando. O sea, se explica muy fácil por qué tiene que ser un caso de excepción. ¿Sí? Porque si estás dentro de la misma afirmación negando la existencia, no puedes estar presuponiendo la existencia de lo que estás afirmando que niegas. No puede ser. Entonces, la misma naturaleza de la oración nos está explicando por qué ese tiene que ser un caso de excepción y no es algo que rompa la regla general. ¿Sí? Bueno, terminamos. Me faltó un minuto. Lo tomo como en el debate. Me queda un minuto. No, no es cierto.